Hola a todos, les bendigo. Estuve meditando en el presente, pero más que el presente me puse a pensar en la eternidad. Y recuerdo un tiempo donde le pregunté a una abuelita cuántos años tenía y que me contara acerca de su vida, pero su respuesta fue: no recuerdo cuántos años tengo. Me dijo, fue como un abrir y cerrar de ojos. Y meditaba en eso y decía, ¿será posible que 90 años pasen tan rápido? ¿O 80 años pasen tan rápido? No. Sin embargo, si lo pensamos detenidamente, siempre sentimos, cada uno de nosotros, que el tiempo pasa volando. Ya sean 10 años, ya sea 50 años o ya sea 90 años. Podemos vivir un siglo, pero a comparación de la eternidad, nuestra vida es muy corta. ¿Cómo es posible, me preguntaba en medio de todo esto, que viviendo una vida así de corta, solo hagamos cosas de las cuales nos arrepentimos? ¿Cómo es posible que en una vida tan corta solo hagamos cosas que nos llenan de vanidades? ¿Cómo es posible que estemos tan atados al mundo, a lo efímero, a lo terrenal, a lo natural, a lo que se va a ir? ¿Cómo es posible que dejemos a Dios por estar atado a las pequeñeces de esta vida? ¿Cómo es posible que dejamos de servir en la iglesia? Dejamos el ministerio, dejamos el llamado. ¿Cómo es posible que haya gente que el domingo no se quiera congregar porque siente de no ir? O siente que lloviznó y se asomó a su ventana y dijo, hoy no quiero ir a congregar. Meditaba en todas estas cosas, en las pequeñas y aún en las grandes, en las que pensamos en el presente, pero no vivimos pensando en la eternidad. Dejamos a Dios por cosas pequeñas. Y si no nos desligamos de este mundo, lo que hay dentro de nosotros, de Dios, no va a poder fluir. Pablo decía que a causa de las tribulaciones, él podía ver la gloria de Dios en él. Es a causa de tantas tribulaciones y dificultades que usted va a poder ver la presencia. Lo que Dios le ha dado, Dios no se lo va a volver a dar. Dios ya se lo dio y está dentro de usted. El Espíritu de Dios vive en usted. Pero a través de las tribulaciones y dificultades, sale algo de usted de adentro y la gloria de Dios empieza a manifestar. ¿Cómo es posible que aunque sabemos cosas, continuamos y continuamos haciendo lo que no queremos o lo que deseamos bajo la voluntad no de Dios, sino del hombre, sino aún del enemigo, del diablo? ¿Cómo llegaremos delante de la presencia de Dios repletos de arrepentimientos? Cuando nos encontremos delante del gran trono blanco, ¿cómo vamos a llegar allí? ¿Cómo estás viviendo tu presente hoy? Debemos pensar en lo que tenemos que hacer. Debemos pensar qué es lo que no debemos dejar pasar. Debemos pensar y vivir con la perspectiva del reino, de la eternidad. No pensamos en el fin de nuestras vidas para prevenir
hechos que quizás vayan a suceder inesperados, sino que lo que hacemos hoy para vivir el hoy correctamente, lo que hacemos hoy determina cómo será vivir en el mañana. Decidir hoy en el presente me determina cómo voy a enfrentarme a Dios en algún momento. Por eso usted debe recordar esta verdad. Recuerda que la vida actual consiste en tu eternidad. Recuerda que la vida actual consiste en el eterno Dios, en el reino. Cuando leo una palabra de Dios, en Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1, habla acerca de la obediencia. ¿Saben? En la obediencia está la prosperidad. Dice que cuando llegaron los días en que David había de morir, le ordenó a Salomón, su hijo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan mi pacto, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda mi alma, jamás te faltará un descendiente en el trono de Israel. Así que pienso que no hay más valioso que una herencia en fe, una herencia de Dios. Y pese a muchas dificultades en este pasaje, David dice que siempre sirvió a Dios con fidelidad. Pero ahora que está a punto de morir, le entrega las últimas palabras a su hijo Salomón. Lo primero que le pide es obedecer a Dios y ser sincero. Pero después le empieza a dar unas instrucciones concretas acerca de cómo poder acabar lo que él quizás no pudo hacer o lo que él no pudo terminar. Habla acerca de cómo vivir en obediencia, de cómo afirmar el reino, de cómo hacer de que Dios continúe con él y que su generación siempre tenga un hombre y un sacerdote y un rey sobre el trono de Israel. Puedo ver cómo Israel en el tiempo de Salomón gozó de mayor prosperidad durante el reinado de Salomón. ¿A quién se debía eso? Gracias a las enseñanzas de su padre David. Cuando leo esta palabra, David le dice: obedece. Yo serví a Dios con fidelidad, haz lo mismo, le dice. Esto me lleva a pensar en el tema de la obediencia. Cuando obedecemos a Dios en todo nuestro corazón, creo que gozaremos de una prosperidad nunca antes vista, como sucedió con Salomón. Viene la muerte de David y aquí puedo resaltar algo. Nuestra vida se vuelve importante o significativa cuando entramos en la presencia de Dios. Si usted y hoy estamos con vida, es porque hay algo que Dios quiere de nosotros. David, el rey de Israel, tuvo muchos logros durante su vida. Pero si usted mira la palabra, la Biblia lo resume con pocas palabras diciendo y hablando acerca del reinado. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Pero por más que una persona se encuentre en un cargo muy alto o haya acumulado muchas riquezas, cuando la muerte lo llama, debe ir con las manos vacías. Lo que importa en verdad es si hemos cumplido con el llamado de Dios. Lo que importa en realidad, lo primero es ¿a qué fuimos llamados a esta tierra? ¿A vivir arrepentidos todo el tiempo? ¿A vivir una vida donde solo hagamos cosas de las cuales nos arrepentimos? ¿O hacer la voluntad de Dios? Debemos ir un día con las manos vacías. Cuando la muerte llama, vamos con las manos vacías.
Por eso David cumplió con su llamado de gobernar Israel durante 40 años. Así como él lo hizo y se esforzó, nosotros debemos descubrir y cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. El llamado de Dios da sentido a una insignificante vida. El llamado de Dios da sentido a una vida frustrada, engañada. El llamado de Dios da sentido a una vida donde siente que no dan ganas de continuar. Descubre hoy y cumple hoy el llamado de Dios en tu vida. Vive en obediencia. Vive el presente, pero pensando en lo eterno. Ora al Espíritu de Dios para que te ayude a recordar cada uno de tus momentos vividos en esta tierra. Aquellos que están registrados delante de ti y aún los que quizás no recuerdas. Y que Dios hoy te pueda dar la victoria en medio de tu oración para que venga obediencia, para que puedas ser una persona de fe, que seas un ejemplo a seguir para otros, pero que puedas dejar una herencia como la dejó David a su hijo Salomón. Vive el presente pensando en tu eternidad. Vive en obediencia. Recuerda, tu vida actual consiste en lo eterno, consiste en el llamado. No vinimos solamente a comer, a vestir y a dormir. Vinimos a cumplir el llamado de Dios. Recuerdo lo que me dijo aquella anciana. Fue como un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos de ustedes hoy recuerdan que hace poco tenían 18 o 15, estaban en el colegio? Y pueden decir, fue como un abrir y cerrar de ojos. Pero cuánto me he arrepentido. Me he pasado haciendo cosas que le desagradan a Dios. Me he llenado de vanidades todo el tiempo. ¿Será posible que vivamos así todas nuestras vidas? Vivamos el presente siempre creyendo en lo eterno. Que nuestras vidas se esfuercen para cumplir y descubrir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que le bendigo, les animo a continuar. Les deseo el mejor de los días. Camina en el presente pensando en lo eterno. Un abrazo para todos. Comparte este devocional.